Director de la DGI, señores, tronó contra los médicos, llamó a emitir comprobantes fiscales, sean personas físicas o personas jurídicas. Recuerden, señores, que los médicos también tienen la obligación, como profesionales independientes, de ejercer la profesión médica, sea en clínica o en hospitales, de tener entonces también la obligación también de hacer sus declaraciones juradas y hacer todo lo que tiene que ver con las declaraciones de impuestos, de saber lo que está sucediendo en el ámbito profesional y entonces conocer en detalle todo lo que se está haciendo. Los médicos realmente aquí hay una fama o tienen un mito de que ellos son evasores, y entonces el director se ha pronunciado de una manera enérgica y los ha llamado a emitir comprobantes. Ciertamente nosotros aquí le decimos parte de las cosas que tienen que hacer. Por ejemplo, las clínicas tienen un método que ellos tienen. Por ejemplo, los especialistas tienen una secretaria, y cada especialista tiene una secretaria. Reciben su seguro, le llenan los asuntos ahí que los asuntos de lo que tiene que ver con lo que usted va a tratar, le llenan su seguro. Entonces el seguro por esa parte le tributa la parte de la tarifa por la consulta que usted se va a realizar, pero entonces le cobran una diferencia, 2 o 3 mil pesos. Entonces esa diferencia se paga en efectivo. El director le está llamando a que eso se emita comprobantes, y entonces nosotros les recordamos a los médicos que los médicos tributan un 17%. La gente dice, no, Calderón, es un 27%. Es un 27%. Recuerden que las personas físicas no pagan ITEVI, porque el que le paga le retiene el 100% del ITEVI. Si hay una persona física que tiene deuda de ITEVI, en la página de DGI eso es un error, porque el que le pagó no le retuvo, y la DGI, cuando ve que una persona tiene, un profesional liberal independiente, tiene deuda de ITEVI, tiene que hacer las investigaciones a quién fue que le dio el servicio y cobrarle al que no le retuvo y volver hacia atrás. Entonces, como yo le decía que las personas físicas no pagaban ITEVI, entonces las personas físicas, yo digo, pagan un 17%. Mucha gente me corrige, no, Calderón, no diga eso, que el Código Tributario no dice eso. Ciertamente, las personas físicas pagan un 27%, pero cuando usted le va a pagar, la norma 205 obliga, así como usted le retiene el 18% del ITEVI, también le tiene que retener un 10%. Quiere decir que cada vez que va facturando, ahí le descontando un 10%, pues entonces ese 10 lo tiene como adelanto, lo tiene como un anticipo, un adelanto. Y cuando van a hacer su R1, si cierran el 31 de diciembre el año siguiente, en marzo, a los 90 días, 30 de marzo, entonces ese 10% se lo descuentan en su IR1. Entonces ellos tributan por el 17% restante, porque ya tienen un 10%, tienen ese colchón guardado ahí. Tiene ese colchón. Entonces, los médicos luego tienen que organizar su negocio, así como todo el mundo organiza lo que hace. Entonces, pedirle a las clínicas, recuerden que las clínicas son hoteles. La clínica es un hotel que le alquila a los médicos las oficinas que uno va a ver el especialista. Tiene que pagar ese alquiler ahí. Tiene que pagar su energía eléctrica, su aire acondicionado, independiente. Porque es un gasto que tiene, es una oficina, tiene un empleado y adelante que tiene que poner la TCS. Entonces ellos tienen los gastos, lo que no organizan el negocio. Porque esos alquileres son bastante costosos, bastante caros. Entonces, al no organizar el negocio, al encontrarse de una manera informal, dentro de una formalidad, tiene una ilusión ahí, porque ellos van emitiendo el comprobante, porque no es que no tienen comprobante, ellos emiten su comprobante, pero el que no lo pide no lo dan, lo cobran efectivo. Entonces ese dinero busca el banco, entonces es un peligro, porque entonces le cae atrás lo que se llama la prueba del efectivo. La prueba del efectivo, usted va declarando sus impuestos todos los meses, y entonces cuando la DGI le detecta, pide una certificación a la Superintendencia de Banco en una investigación que le realiza el Departamento de Fraudes y Delitos y todos esos departamentos de investigación.
vamos a investigar a fulano, van a pedir las certificaciones, porque el punto 15, recuerden que a veces lo utilizan de manera ilegal para detectar los montos que usted ha manejado en una cuenta. Si a usted lo llaman de la DGI, le sacan el punto 15, entonces eso no es correcto. Lo correcto es que el supervisor tenga una certificación de la superintendencia de banco, que es difícil conseguirla por los asuntos de los secretos bancarios, a menos que no sea un problema de lavado fuerte, un problema de una estructuración, de una defraudación que se esté investigando un sector. Pero una persona simple, esté manejando 2 o 3 pesitos, no es verdad que van a caer encima con eso. Pero bueno, lo que le quiero decir es que los médicos tienen los gastos para ellos cubrir esos ingresos. Esos alquileres son bastante costosos. Y entonces lo que tiene que ordenar la casa. Ordenar la casa, pedir los comprobantes a la clínica, por el alquiler, por la EDESUR, su factura con comprobante, por la electricidad. Tiene su medidor ahí de su clínica, y entonces inscribir a la joven en la TCS. Inscribe a la joven en la TCS, ahí tiene ya el gasto de salario, ahí tiene las regalías, tiene los indirectos, tiene las vacaciones, tiene el Infoté, y tiene todos los gastos, y entonces lo empieza a registrar y lleva una contabilidad organizada. Entonces esa contabilidad organizada, para que no le agarre lo que hablamos ahora de la prueba del efectivo, que regularmente usted reporta 1 millón y maneja en la cuenta 5. Entonces maneja en la cuenta 5. Entonces hay un faltante, porque la prueba del efectivo dice que usted está manejando más dinero que lo que está declarando. Entonces eso activa las alarmas, y el departamento de fiscalización entonces le cae encima con eso, porque entonces le detecta más ingresos que usted está emitiendo, pagando. Usted está pagando porque como no lo ahorra, porque tiene que gastarlo, porque es que los negocios es algo dinámico, es dinámico. Entonces la persona aparece con una casa que compró, debe en el banco 10 millones de pesos porque tiene mucha liquidez, y entonces el banco ve su solvencia y ve entonces el manejo que tiene de depósito y califica para esos préstamos grandes. Entonces el médico que está declarando en el año, ellos 2 o 3 pesos, y declara pocos ingresos, entonces usted ve los vehículos que tiene, que le salen en la página de la DGI. Tiene un vehículo del año que le cuesta ahí $100,000, y tiene 2 o 3 vehículos, también el vehículo de la esposa. La vivienda, como le dije, tienen 2 o 3 viviendas, apartamento en Punta Cana, o una casa ahí en La Romana, y así sucesivamente. Entonces la solvencia del médico no se corresponde con lo que está declarando. Entonces todo eso dispara esas alarmas. Entonces eso hay que llevarlo bien. Hay que llevarlo bien para que entonces no se le venga a castigar, y entonces venga una medida cautelar, o venga una determinación de oficio por una investigación, o le haga una auditoría de escritorio, o la DGI vaya directamente y le envíe una carta y se le siente en su oficina y le audite todo lo que usted tiene con lo que usted tiene, con lo que usted ha presentado. Entonces usted estará en la obligación de presentarle los estados bancarios, estará en la obligación de suministrarle por obligación y por mandato, ¿verdad?, de código tributario. Cuando el supervisor le lleva la carta y le solicita, usted tiene que entonces entregarlo, porque entonces si no lo entrega, las multas son peores y las consecuencias son más graves. Entonces todo eso es organizar la casa, señores. Recuerden que hay médicos que tienen 2 empleos, trabajan en un hospital y trabajan en una clínica, brindan servicio en ambos lugares. Eso quiere decir que si es empleado de un hospital y entonces es un trabajador independiente como profesional, como un especialista en una clínica de prestigio, entonces en el gobierno tiene un sueldo. Y ese sueldo busca todo lo que tiene que ver con la inscripción de la TCS, de todo eso. Y entonces cuando tiene como persona física, para tener el aval de los gastos, entonces él como persona física, él debe también inscribirse
porque tiene la muchacha que trabaja con él como secretaria y tiene que tener un salario. Entonces él tiene que entonces tener ahí un solo agente de retención de la TCS. Porque si gana 50,000 pesos, por ejemplo, en el hospital, y él gana 50,000 pesos en su propio negocio, entonces son 100,000. En la TCS debe tributar en base a los 100,000, y en la impuesto sobre la renta, en los impuestos asalariados, debe tributar con 100,000. Pero si no elige un agente de retención, entonces tributa con los 50,000 en el hospital y con los 50,000 en la clínica. Entonces, los 50,000, recuerden que hay 34,000, casi 35, que son exentos, entonces nada más tributaría por 15,000 en cada uno. Estaría pagando los impuestos en el hospital de 15 y en la clínica de 15. Y entonces está evadiendo, hay una ilusión ahí, está evadiendo los 70,000 pesos que no están pagando. Cuando llega el momento de hacer el IR1, su declaración jurada, entonces los cruces, la DGI le dice, un momento, que usted gana 50,000 allí y 50,000 aquí. Entonces el IR1 le tiene el reporte de tercero de asalariado, que cuando usted hace su declaración jurada de la TCS, que usted manda, imprime esa factura y la paga la TCS. Entonces la TCS, el IR3 que nosotros enviamos antes manual, recuerden, ya ese IR3, la TCS se lo envía a la DGI. Y la DGI con ese IR3 llena un IR4 y le lleva su acumulado. O sea que usted va entrando y sacando el personal y la DGI lo va teniendo allá. Que usted a final de año envía el IR13 para tener ya la conformación de cómo usted finalizó su año con lo que se llama la cantidad de personal. Y así sucesivamente, señores. Entonces, eso le explota en el IR1 y el IR1 es bastante agresivo. El IR1 es un reporte de declaración bastante completo y no se le escapa nada. No se le escapa nada porque los números tienen que ser consistentes. Ahí no puede haber inconsistencia. Usted no puede declarar un ingreso que está en la TCS y que usted lo tiene ahí en ambas. Entonces, cuando usted no tiene los dos agentes de retención, usted no tiene un agente de retención por los dos salarios que gana para que le descuente los impuestos sobre la renta en un solo lado, y esa persona se encarga entonces de pagar por usted del otro lado. Entonces le hace falta cuando se le calcula entonces los dos salarios. Si usted no tiene la retención, porque el salario no puede tributar dos veces, quiere decir que si usted le crearon un solo agente de retención y acumular los 100,000 pesos en una sola empresa, entonces pagó los impuestos por los 100,000, no pagó los impuestos por 50 y 50, que va a tener una exención. Por los 100,000 van a tener una exención de 34, ¿verdad? Y va a tributar por la diferencia. Pero cuando usted tributa por 50 y 50, tiene una exención de 35 en cada uno. Y entonces 34 casi 35. Entonces nada más está pagando por 15 y por 15. Por eso entonces esos problemas explotan en el IR1. Y entonces como el impuesto de la renta no debería tributar dos veces, porque ya tributó con los 100,000 en una sola empresa, entonces se le queda la pata coja ahí. Entonces, para que entiendan, tienen que lo que tienen dos salarios, y entonces eso es así. Los que trabajan en una empresa y tienen un salario, pero tributan como profesional independiente, que pagan y emiten comprobantes fiscales, son dos tipos de ingresos diferentes, porque en uno tributa mediante lo que dice la ley en cuanto a los asalariados, ¿verdad? Que paga su TCS y paga su impuesto sobre la renta si gana más los 34,000 y pico, ¿verdad? Que son los 416,220 al año. Entonces, si usted emite comprobantes fiscales en otra empresa, entonces en su IT1, cuando usted está preparando sus ingresos, entonces usted pone ingreso asalariado e ingreso por servicio profesional. Entonces ahí ya los asalariados se supone que ya tributaron. Entonces ya usted tiene una retención que le hicieron y usted pagó los impuestos. Entonces usted compensa esos impuestos de esos salarios, porque no pueden tributar dos veces. Ya tributaron en la empresa y cuando usted lo declara,
tiene que declararlo, pero tiene que ponerlo como ingreso en su IT1, como asalariado, para que ya entonces el formulario que está elaborado para esos fines, entonces tome en cuenta que ya ese salario tributó. Entonces la parte como servicios profesionales que van entonces en otra línea, como profesionales independientes, entonces ya ese tributa su 18, si pagan impuestos, y así sucesivamente, si paga ITEVI, entonces ya viene con todo el orden que tiene que haber. Entonces el director responsable de la Dirección General de Impuestos Internos dejó claro, señores, lo que tiene que ver con la obligación y la facultad que le confiere ese cargo, ese puesto, ¿verdad?, de llamar a capítulo a no solo a los médicos, a cualquier profesional que se encuentre, pues, de alguna manera dando los servicios que tiene que ver con los impuestos. Las clínicas deben prepararse. Yo siempre he hablado, creo que soy el único que habla de estos temas todos los sábados. Y creo que soy la única persona que he dicho aquí que las clínicas deben tener una sola caja. Las clínicas deben tener una sola caja. Usted va para el cardiólogo, bueno, usted va a la caja abajo. Mira, yo voy a ver al médico Juan Pérez. Mira, mi seguro, yo tengo una cita, ya usted ya la ha tenido previamente, de unos días anteriores, ¿verdad? Con un buen sistema de citas. Esos software que vienen ahí, esos centroamericanos. De allá fue que vinieron, centroamericanos, ahí, esos sistemas que ustedes ven cuando ustedes van a los bancos ahora, que le dan un tiquecito, todos esos centroamericanos elaboraron ese software. Ya hay un dominicano que está como socio, Eri, amigo mío, fue que trajo ese software aquí, lo vi en la DGI primero, en todas esas instituciones, pero él entonces se fue saliendo y los centroamericanos han entrado y han estado entonces ya vendiendo aquí a las empresas que necesitan el servicio de turno. Y también lo de cita para el asunto de los odontólogos, por ejemplo, lo utilizan muchísimo para fines de la cita, las programaciones. Entonces, esa parte tiene entonces ya que ver con todo eso. Entonces, las clínicas que tienen ese sistema, que le dan su cita con una llamada y entonces la programando, cuando usted llega a la caja, debería ser así todas las clínicas. Yo fuera director de impuestos y yo lo hiciera así. Entonces va a una caja y entonces con su cita, mira, yo lo buscan ahí, ya está computarizado, como ya todo está en la vida ya totalmente digital, accede a su cita, y entonces lo transfiere, ese sistema lo transfiere, porque aquí no existe, en la República Dominicana no existe el histórico del paciente, pero eso es otro tema que tenemos que hablar, el histórico del paciente. Entonces la persona pasaría al cardiólogo, pasaría al endocrinólogo, pasaría donde cualquier profesional que usted vaya a ver, cualquier especialista. Entonces los 2,000 pesos, los famosos 2,000 pesos, se pagarían ahí en la caja. Y entonces los médicos podrían tener su secretaria si los costos se lo permiten, si los ingresos que ellos tienen los pueden soportar. Pero no creo que sea la necesidad. Yo creo que debería ya ser un poquito más moderno. Esa pila de escritorio en un pasillo, usted va a un médico, que usted va a un cuarto piso, donde está la clínica. Todos esos escritoritos chiquiticos ahí, todo, que se cogen todo ese espacio ahí. Eso se ve demasiado. Nos vemos demasiado obsoletos, señores, nosotros. Usted va a la Plaza de la Salud, usted va a Sedimar y usted entra. Eso es un asunto, eso es increíble. Bueno, la inversión tampoco se puede comparar. La inversión tampoco pueden comparar. Y la clínica, señores, tampoco se ganan el dinero que la gente cree que se están ganando. La gente cree que se están ganando. Es un asunto. Nosotros auditamos algunas clínicas aquí importantes y sabemos, y entonces nosotros conocemos en detalle bien eso que estamos hablando. Y no es el negocio como dicen, el negocio grande es los médicos que tienen un poquito más, porque el hotel, la clínica es un hotel, como le dije, que alquila todo lo que tiene que ver las habitaciones y alquila todo para, entonces esos son los ingresos. Entonces esa organización de que exista una sola caja
Eso tiende a organizar más el negocio y las autoridades irían un poquito menos forzadas. Y entonces ahí existiría un registro de todos los especialistas que trabajan en esa clínica, que dan servicio, que brindan servicio en esa clínica, y se le monta entonces su sistema a cada quien ahora que viene la facturación electrónica, y entonces se ve los pacientes que entraron a caja que van para el médico X, del médico Juan Pérez. Entonces eso quedaría linkeado, y entonces esos 20 pacientes que pagaron un seguro, entonces ese seguro se supone que la diferencia tiene que venir por añadidura, como dice, tiene que venir isofacto, porque usted ve el paciente porque le cobró los famosos 2.500, los 13.000 pesos. Entonces ahora el sistema, porque ahora la DGI es que tiene el problema de evasión. La DGI, la gente dice no, porque son los contribuyentes. No, es la DGI que tiene todas esas debilidades. Yo lo dije los otros días, lo he dicho a ellos muchísimo. Ustedes son los culpables de lo que está pasando, porque la gente, se lo está hablando de una gente que tiene 30 años en esto. 30 años en esto, porque si usted no busca la solución al problema, y entonces todo el mundo quejándose, y todo el mundo hablando muchísimas cosas. Yo veo gente hablando de impuestos aquí, que eso no tiene madre. Gente que no, gente, toda la debilidad la tiene el Código Tributario, que la permite que la hagan. Si yo fuera director, a mí nadie me va a ser director, pues es un puesto que yo quisiera ocuparlo. Nosotros somos ciudadanos y tenemos todo derecho a querer, o sea, tener algo, pero el Código Tributario es el culpable de todo lo que está pasando con los impuestos, porque es el que permite todo lo que sucede, toda esa evasiones, eso te me dice, todo eso colmado, toda esa gente, todo ese asunto, todo eso debe tener una licencia. Si usted no tiene la licencia, usted no puede operar, y los negocios no lo pueden vender. Pero no salgamos del tema, señores. Entonces, los hospitales que tienen una gran concentración de gastos, energía eléctrica, eso, señores, eso es incalculable, porque las clínicas no se apagan. Las clínicas están prendidas 24 horas, es como los supermercados. Los supermercados no apagan esos freezer. Así son las clínicas, se mantienen prendidas día y noche. Usted puede encontrar los pasillos pagados, para descansar 2 o 3 bombillas ahí, pero el fuerte de verdad está, todas esas habitaciones que están ahí, los pacientes, están todas prendidas con aire acondicionado. Eso es un asunto, generan unos gastos fuertes, Las clínicas no son tan rentables como lo piensan, y entonces los alquileres que ellos reciben, que esa es otra, que quizá los alquileres no, el gobierno no lo tiene, la DGI no tiene bien. Por ejemplo, clínica tal, ¿cuántos locales tú tienes ahí? ¿Cuántos médicos tú tienes? Aquí hay 50 médicos. Ven, vamos a registrarlos todos. Entonces, ¿cuáles son los médicos? Fulano. ¿Cuánto paga cada quien? Y eso debe ser una declaración natural, debe ser una declaración automática. En el reporte de tercero, ese ingreso debe estar ya registrado ahí. O sea, yo tengo todo eso escrito, todo eso yo lo tengo escrito. No me gusta hablar de eso porque esos son los profesionales que me pagan a mí, más que yo tengo clientes. Nosotros tenemos clientes del sector médico bastante pesados. Entonces ahorita me llaman me llaman ahorita, Calderón, ¿qué es lo que está pasando? Y entonces eso lo que necesita es organización, pero eso, la gente no se organiza sola, señores, la gente no se organiza sola. A la gente hay que llevarlas a donde hay que llevarla. La gente no se organiza sola, la gente cree como que el otro va a venir, se va a poner el mismo la soga. Y recuerden, señores, que las trabas que hay para la formalización, porque yo lo veo muy bonito, pero nosotros que vivimos de esto, sabemos las intríngulis. Mira, da pena un colmado cuando se quiere formalizar y tiene datos de tercero. Eso yo lo digo todos los sábados aquí, todos los sábados yo digo eso. El colmado del colmador debe pasar directamente a un RST y no puede, porque tiene primero que poner su página al día, y si tiene reporte de tercero tiene que declarar y le cae atrás el 18 y le cae atrás por los productos que vende que están grabados y le cae atrás el 27. Después que tiene esa enorme deuda creada,
es que se crea entonces como contribuyente. Y después entonces que se solicita el RST. Para que ustedes vean. Los genios. Este muchacho que dirige la parte de RST, yo somos amiguísimos. ¿Cómo se llama él? Tengo que buscarlo. Entonces yo un día se lo dije, es que ustedes tienen que poner el RST adelante, lo tienen atrás. Y los médicos califican para incluirlo en el RCT. Califican porque tienen un monto ahí considerable. Recuerden que usted inscribe el RCT o por compra o por ingresos. Por compra o por ingresos. Ellos califican perfectamente. Tienen una liquidación que la pueden pagar porque son unos profesionales independientes que generan los ingresos suficientes para pagar la liquidación del RCT. Los problemas los tienen los pymes, los micros y esos pequeños negocios, que ese RST tiene que tener otra escala, que yo le he dicho, bájale la escala a los micros que no te pueden pagar, no te lo pueden pagar eso. Pero a veces nosotros le hacemos trabajo a los micros, por eso lo hacemos por favor. O cuando va un infeliz, que lo que tiene es una peluquería, porque es muy bonito el negocio de la formalización. Y esa persona recorta, qué sé yo, con la familia, los problemas que tiene, que es un problema menos del gobierno. Es un negocio informal, es un problema menos del gobierno, porque la persona está siendo autosuficiente y entonces paga un impuesto que no se lo puede adelantar porque como no está formalizado, lo pierde. Todos esos productos que compra para el asunto de recortar y ese tipo de cosas, porque no reporta los ingresos, entonces lo pierde. Y entonces la formalización a veces, señores, afecta un poquito a los pymes, a los MIPYME y esos negocios que son pequeños, que no pueden pagar la liquidación. Y entonces, señores, los médicos, que son los contribuyentes de la salud, recuerden, señores, que están exentos de ITEVIS, no pagan ITEVIS, tienen esa ventaja, que no tienen ese problema de que no tienen que estar buscando, no tienen que estar pendientes de los ITEVIS que están comprando, ni de los ITEVIS que están vendiendo, cuando facturan. No tienen esa liquidación, la diferencia de los que compraron y los que vendieron y pagar la diferencia, no la tienen, porque no tienen eso. Ellos tienen que tienen que retenerle los servicios por los asuntos independientes que hacen, por los trabajos, por ejemplo, un médico, un cirujano plástico le llega a un paciente, por ejemplo, entonces ahí se necesita un anestesiólogo, se necesita dos enfermeras. Usted sabe que no es el área mía, hay dos enfermeras, necesita ahí, un equipo de médicos que van a intervenir a esa paciente. Entonces los profesionales que intervienen en esa operación ahí, lo que a quien él le está pagando, porque está cobrando él a su paciente, ¿cuánto te va a operar esa liposucción? $10,000, por decir un ejemplo, por decir un ejemplo. Bueno, el anestesiólogo se va a ganar 1,000, el otro se va a ganar $500, el otro se va a ganar esto. Entonces, todos ellos deben tributar con ese médico. Entonces, él cuando le paga con la norma 205, como el médico está exento de ITEVIS, le debe descontar el 10% a cada médico que intervino en esa operación o en esa lipo, en lo que está haciendo. Entonces, si intervienen ahí 5 médicos independientes, porque no tienen un salario en la clínica para operarle gratis, el paciente le están cobrando. Entonces todos deben tributar y entonces los contadores tienen que ser un poco ahí conocedor de todo eso. Entonces cuando están llenando todos esos reportes, entonces tienen que tributar y entonces con la cédula, porque ellos son todos como personas físicas, entonces le tributan y entonces el 10% tiene que pagarlo. Ese 10% tiene que pagarlo, o sea, de retención que paga los días 10. Entonces, deben pagarlo. Y así sucesivamente, cada operación. Entonces, la DGI no tiene un control de los pacientes que operó la clínica X. ¿Quién fue el cirujano? ¿Quién fue quién fue aquel? ¿Quién fue el anestesiólogo? El anestesiólogo tiene que cobrar obligado porque tiene que poner la anestesia, no la pone el cirujano. Entonces, ahí ese grueso
eso que tiene que ver ahí con la parte tributaria, todo ese grupo que entra ahí, entonces entran todos tributando, todo entra en la norma 205, todo. La ventaja que tienen es que no pagan ITEVIS, y entonces la parte profesional, ¿cuánto tú me cobras por el anestesiólogo? Te voy a cobrar 10,000 pesos, bueno, le paga los 10,000, le quita un 10%, ya. Entonces, cuando el médico va a reportar sus gastos, ahí está entonces el 10%, tiene que ponerlo en la parte, y entonces el que fue operó, que tiene que llenar su 607, le dice a la DGI, mira, la cédula fulano me descontó el 10% para que quite la inconsistencia. El anestesiólogo reporte el ingreso de los 10,000 y el que pagó reporta en el 606. Entonces ambos realizan lo que llama la retención, y ahí entonces viene el pago. Y así sucesivamente. Me imagino que en alquiler por la sala de operación, me imagino que todo el mundo tiene que pagar un porcentaje por derecho a ir a operar a fulano de tal. Los dueños de clínicas, que son los que operan directamente ellos, que son esa clínica especialista aquí en liposucción y esos asuntos, todos son cirujanos plásticos, eso genera unos ingresos bastante. No sé si el gobierno tendrá control de esa clínica, pero ahí eso debe tener una fiscalización mensual. Yo fuera director de la DGI y yo tuviera los negocios aquí seleccionados yo tengo eso escrito, lo tendría ¿cómo llama eso? Por sector. El sector médico, la clínica más importante aquí, yo tengo una fiscalización mensual, estoy metido ahí. Mensual estoy metido ahí. Por ejemplo, las empresas que grandes, yo le hago inventario todos los meses a una empresa grande, por monstruosa que sea, inventario le hago todos los meses. Pero somos nosotros como privados, porque nosotros ganamos un dinero ahí, tenemos que mantenerle al dueño su negocio a la perfección. Como usted entrega ese estado financiero los días 5, que usted le dice al dueño que en el inventario hay X cantidad de dinero, él puede buscar otro contador y certificarlo, que eso es así. Entonces, el gobierno tiene mucha culpa, la DGI, muchísimas culpas, muchísimas cosas. A veces la gente, la informalidad y todos los problemas que suceden, no se lo vamos a tirar a un solo, el muerto. El muerto, todo el mundo tiene que llorar un poquito